Mi nombre es Félix Gómez, soy actor, algunos pues ya me conocerán por mis trabajos en televisión y en cine y tal, y la agricultura o la relación que yo tengo con el campo es desde niño. Me he criado en el campo, mis abuelos me enseñaron a cultivar la huerta y desde hacía muchos años yo tenía la necesidad de tener algo mío y acabo de comprarme una finquita pequeñita y es una explotación de higos actualmente y bueno, me estoy empezando a hacer cargo de ella, o sea, apenas llevo 7 meses. De repente me encontré con esta finca que ya es una explotación, son como unas 50 higueras, 30 olivos, hay algunas vides, mucho árbol frutal, manzanos, tal. Sabía que no lo quería hacer de la manera tradicional, sabía que no quería hacerlo, ellos harán la tierra, dejan el campo totalmente limpio, como si fuera una cancha de tenis para recoger el higo seco, pero había algo de, pues justo, yo llegué en invierno y había escorrentías, se había llevado mucha parte de la tierra, algo no está bien, ¿no? Y yo ya había empezado a estudiar, yo ya había empezado a estudiar permacultura, agricultura, ya estaba con manuales y con diferentes cosas, ¿no? Y de repente llegué a vosotros bueno, pues me fui llegando y de repente alguien, agricultura regenerativa, y es como, uy, ¿eso qué es? ¿De qué va? Regeneración del suelo, viveza del suelo, volver a tal, y era como de, uy, 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 a mí esto me gusta, esto me resuena aquí, de esto quiero formar parte. Pero es verdad que francés, hice el primer curso el de iniciación a la agricultura y hubo algo que me pareció como sencillo, como fácil de, o sea, no era sencillo, pero era como fácil de hacer, como fácil de implementar. Había algo en él que era de poco a poco, con lo que puedas. Vamos a hacer los análisis del suelo, pero no necesitas todas las herramientas, no necesitas el roller propia. Vamos a esperar, mira a ver, observa el campo. Y había algo de él que me gustó en eso, ¿no? Y sobre todo hubo algo en su testimonio de, yo vengo de aquí, o sea, he hecho toda la vida la agricultura de toda la manera y yo he estado allí y en un momento ahora estoy aquí, ¿no? Y eso me gustó. He hecho el curso de iniciación, luego hice el curso de Sergi Caballero de aplicar lo regenerativo en la huerta, he hecho el de cubiertas hace muy poquito, hace un par de meses. De hecho, estoy esperando el otoño ahora que empiezo a implantar mi primera cubierta. Creo que Regen Academy hace que la agricultura regenerativa sea accesible a todos, a todo el que empieza, al que tiene ganas. Para mí es que no hay otro camino. Creo que es hacia donde tenemos que ir. Creo que no, si te paras, si nos pudiéramos parar un segundo, no hay muchas más maneras de hacerlo. Y además tiene sentido, es lógico, nos devuelve una conexión que creo que hemos perdido, pero es que además sigue siendo efectivo, ¿no? No es que vas a perder producción. No, 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 señores. Estamos hablando de que podemos seguir produciendo lo mismo, de mejor calidad y a veces incluso con menos recursos, como yo digo, de fuera, ¿no? Gasolina que no tenemos y que no necesitamos, químicos que vienen de otros países y que cuando hay guerras y crisis como las que hemos vivido no están a mano. No, no, señor, estamos hablando de preparar nuestros terrenos para que trabajen solos. Me parece que seguir con los métodos de agricultura tradicional y con los que estamos viendo, pesticidas, químicos a la hora de tal, que nos están jodiendo el agua, es pan para hoy y hambre para mañana, ¿no? Entonces, para mí también la agricultura regenerativa, también hay algo de qué planeta o qué agricultura, qué elemento queremos dejar a nuestros hijos, ¿no? Hemos vivido crisis, hemos vivido la guerra de Ucrania, la guerra con Rusia, o sea, sabemos que de repente los químicos que abonan nuestros campos pueden dejar de venir. También sabemos que esos químicos están contaminando nuestras aguas. También sabemos que hay sequía. Sabemos que un suelo cubierto y que un suelo sano retiene más agua que un suelo que está a la intemperie porque se evapora. Entonces, si te pones con 4 notas, dices, es un win-win, ¿no? Ganamos en todo, ¿no? Te lleva un tiempo de adaptarte, pero es que ganas, es que ese suelo va a retener la poca lluvia que queda y lo vas a necesitar. Es la única manera de encarar el futuro. O sea, tiene que haber un cambio de paradigma, tiene que haber un cambio de mentalidad en general y tenemos que conseguirlo, porque es la única manera en la que, incluso como especie, o sea, ya no es el hecho romántico de salvar la tierra como la gran madre tierra. No, 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 es como especie. O sea, la tierra, da igual, la tierra va a cambiar, va a subir la temperatura, va a bajar, vamos a desaparecer y va a traer otra especie, a ella le da igual, o sea, hay algo de por nosotros, de vivir también y de disfrutar de este paraíso que nos ha tocado, la verdad.